Juan el Bautista, el profeta sagrado, que reveló el plan divino del Mesías transformador. En el tercer año de Joacim, cuando la opresión del Imperio Romano asedió la tierra de Judea, un eco resonó en el vasto desierto, un ruido que hizo vibrar los corazones de los hombres, mujeres y niños que anhelaban liberación. En medio de un pueblo que vivía en la penumbra de la desesperanza, apareció Juan, hijo de Zacarías, un profeta del Altísimo, vestido con una sencilla piel de camello, alimentándose de langostas y miel silvestre. Su vida era un testimonio viviente de la promesa divina y de la añoranza por el Mesías que había de venir. La atmósfera era electrizante, el aire caliente cargado de fervor y expectativa. Cada amanecer, las multitudes de Jerusalén, Jericó y más allá se reunían en las orillas del río Jordán, atraídas por la voz poderosa de Juan que retumbaba como un trueno sagrado. Convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su mensaje era urgente, un llamado a la transformación espiritual en medio de la rutina vacía de las enseñanzas de los fariseos y saduceos que habían olvidado la esencia de la ley. Mientras el sol se alzaba, los corazones de los asistentes se agachaban en reverencia. Las palabras de Juan, como lluvia en la tierra seca, despertaban el anhelo de un regreso a la autenticidad espiritual. «Generación de víboras», exclamaba a los cuestionadores, «¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?». Su valor era inquebrantable, y su voz resonaba como un eco del pasado profético de Israel, desafiando los corazones endurecidos y el sistema establecido. La multitud se mantenía en un silencio esperado, cada uno enfrentando la verdad de su condición. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El fervor creció en el aire y después de días de ferviente oración, se presentó Jesús de Nazaret. Al acercarse al agua, una luz celestial iluminó el firmamento y Juan sintió el peso del reino sobre sus hombros. «Yo te necesito a ti, Señor», murmura su corazón. «¿Cómo puedo bautizarte?». Pero la voz de Jesús resonó con la autoridad del cielo. «Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». El momento culminante llegó cuando sumergió a Jesús en las aguas del Jordán. De repente, los cielos se abrieron, y una voz que parecía venir del mismo trono de Dios resonó. «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Las multitudes, con ojos atónitos y corazones latentes, comenzaron a comprender que el plan de Dios para la redención se estaba desvelando ante ellos. La tensión espiritual alcanzó su clímax, ya que el ministerio de Juan empezaba a entrelazarse inevitablemente con Cristo. Pero las sombras de la persecución empezaban a asomarse. Los que escuchaban se encontraban en la encrucijada. ¿Escucharían la voz del profeta que anunciaba el camino a la salvación, o se dejarían llevar por el sistema que había apagado su fuego espiritual? La historia divina apenas comenzaba a desplegarse, con un futuro lleno de esperanza y desafíos que cambiarían el curso de la humanidad. Los días siguientes al bautismo de Jesús en el Jordán se tornaron en un susurro reverente entre la multitud. Juan el Bautista continuó su ministerio, pero el aire ya estaba impregnado de un nuevo propósito:
Las palabras del profeta resonaban con una pasión más intensa, como si en cada frase llevara la carga del cielo. Él debe crecer, y yo debo disminuir, decía Juan con una claridad que en sus ojos revelaba la certeza del futuro prometido. Esa era la verdad que habitaba en su ser, la revelación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mientras el sol del mediodía iluminaba el paisaje, Juan veía a Jesús pasar y con un ardor renovado exclamó: «He aquí el Cordero de Dios». Las multitudes, al escuchar estas palabras, sentían que la historia se estaba reescribiendo. Los corazones eran tocados y las vidas comenzaban a parecerse más a las promesas de las Escrituras. Sin embargo, en los círculos del poder religioso se germinaba la inquietud. Los fariseos y saduceos, al oír con creciente inquietud las enseñanzas de Juan, comenzaron a cuestionar su autoridad. ¿Quién es este hombre que se atreve a desafiar nuestras tradiciones?, se preguntaban entre sí. Pero Juan, firme en su misión, se mantenía dispuesto a confrontar cada desafío, con la espada de la verdad respaldando su voz. Los días se transformaron en semanas y las multitudes seguían acudiendo en busca de la verdad. Entre ellos, algunos se preguntaban cómo el reino de los cielos podía ser una realidad en medio de un pueblo tan lleno de opresión. Sin embargo, en lo más profundo de sus corazones, esperaban la promesa de un Mesías que restauraría todo con justicia y paz. Mientras tanto, el Espíritu Santo guiaba a Jesús en su misión, llevándolo a una intensa preparación. En el desierto se enfrentó a la tentación del adversario y en cada desafío reafirmó su dependencia del Padre. No solo de pan vive el hombre, recordó a Satanás. Y así, con estos encuentros divinos, Jesús se convirtió en el modelo de la fe que Juan había proclamado, un verdadero ejemplo de entrega y obediencia a la voluntad del Altísimo. El día llegó cuando Jesús inició su ministerio, orando por los enfermos y sanando a los afligidos. La noticia se extendió rápidamente. ¿Puede este ser el Mesías que Juan ha anunciado?, murmuraban en asombro. Muchos de los que venían a escuchar a Juan ahora se encontraban con el gran maestro. Sin embargo, el camino no estaría exento de resistencia. Juan, desde su lugar de ministerio, continuaba clamando con fervor: «Es necesario que se conviertan y crean en el Evangelio». Pero la sombra de la desconfianza empezaba a amochar el mensaje de esperanza. Los líderes religiosos se sentían amenazados. «Si seguimos a Jesús, perderemos lo que hemos construido», decían entre ellos con creciente furia mientras trazaban sus conspiraciones. La historia de la redención se intensificaba, mostrando que la salvación vendría a través de conflictos y pruebas. El pueblo esperaba un líder político, pero Jesús era un Salvador que venía a liberar sus corazones. Las promesas del Antiguo Testamento se comenzaron a cumplir, aunque de maneras que pocos comprendían. Así, mientras la obra del Mesías tomaba forma, el desafío de la fe se hacía evidente. ¿Aceptarían al que venía en el nombre del Señor, o se resistirían a la voz que los llamaba a una nueva vida? El eco del desierto seguía resonando en cada rincón de Judea, susurrando que la redención estaba cerca. Y cuando el ocaso comenzó a pintar el cielo de púrpura y oro, una nueva revelación se acercaba. Juan miraba los cielos, con la certeza de que aún más estaba por revelarse. «El que viene tras mí es más poderoso que yo. Yo no soy digno de llevar sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego, un fuego purificador que sin duda traería divisiones, pero también la más grande esperanza». La historia del amor redentor de Dios estaba a punto de desplegarse, con implicaciones eternas que cambiarían la esencia del tiempo mismo. Las primeras luces del amanecer filtraban a través de las colinas, y el aire, fresco y vibrante, estaba lleno de expectativa.
Las multitudes que acudían a escuchar a Jesús se multiplicaban, creando un bullicio que resonaba por las tierras de Judea. Sin embargo, en los corazones de algunos había inquietud. ¿Era realmente él el prometido? Las dudas afilaban sus mentes como dagas. Mientras tanto, Jesús continuaba su ministerio, cruzando aldeas y pueblos, llevando consigo el mensaje de esperanza que brotaba de la tierra misma. «Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar», decía, y muchos respondían, dejando atrás sus cargas y temores. Estaban entre ellos enfermos que apenas se atrevían a soñar con la sanación, y Jesús, tocándolos, manifestaba el poder del reino. Los fariseos, al observar estas multitudes, urdían planes secretos en las sombras. Un grupo de ellos se reunió bajo el resguardo de la noche. «Si no detenemos a este hombre, perderemos nuestra autoridad, y el pueblo nos seguirá. Debemos encontrar evidencia de su desobediencia a la ley», conspiraban. Su temor era que un cambio de lealtades pudiera provocar el colapso de sus tradiciones arraigadas. Juan el Bautista, desde su lugar en las orillas del Jordán, escuchaba los ecos de estos planes. Su corazón ardía por la verdad, y sus ojos centelleaban con la firmeza de quien sabe que el tiempo de las revelaciones estaba cerca. «Ya está la hacha puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego», advertía a aquellos que venían a él, aún enfrentándose a los líderes religiosos que se acercaban con la intención de desacreditarlo. La intensidad de su voz despertaba la inquietud en ellos, pero muchos encontraban la libertad en su llamado a arrepentirse. Una mañana, Jesús se acercó a Juan en el río Jordán. Lo miró con un profundo entendimiento, y en ese momento, Juan supo que el tiempo de la revelación había llegado. «Yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?», cuestionó Juan, dudoso pero lleno de asombro. Jesús respondió con gravitas: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Al sumergirse en las aguas, el cielo se rasgó, y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, mientras una voz del cielo declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». La noticia de este milagro se extendió como un fuego voraz. El mensaje del reino de Dios estaba siendo proclamado con un nuevo fervor, y la llama de la esperanza había comenzado a arder en los corazones de muchos. Sin embargo, el eco de la incertidumbre seguía resonando entre los poderosos, que al verse acorralados empezaron a buscar nuevas formas de desacreditar la obra de Jesús. «¿Acaso no es este el hijo de José?», se susurraba entre las multitudes, mientras otros recordaban las profecías que hablaban de un Mesías que vendría de la línea de David, preguntándose: «¿De dónde podrá ser éste?». Cada paso que daba Jesús era observado. Las Escrituras comenzaban a entrelazarse con la realidad, y las preguntas se hacían más intensas. «¿Qué signos dará para probar su autoridad?», se cuestionaban los escépticos. Así, en medio de la confusión y la resistencia, la revelación del plan soberano de Dios se intensificaba. Juan insistía: «El que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Sería luego del Espíritu Santo y fuego. Él nos consumirá». La verdad del fuego purificador se estaba acercando, y la esperanza palpitaba en el corazón de aquellos que deseaban ver el cumplimiento de las promesas. Pero el cielo ocultaba más misterios, y en el silencio divino se gestaba un despliegue aún mayor de la gloria de Dios. Un nuevo ciclo de revelación estaba por comenzar, guiando a todos hacia una transformación radical. ¿Aceptarían la iluminadora verdad que se les presentaba o se quedarían atrapados en la sombra de su incredulidad? El gran plan de Dios, no solo en Judea, sino para toda la humanidad, pronto sería desvelado,
y el tiempo de las promesas se acercaba con fuerza. Mientras el sol ascendía por el horizonte, las multitudes continuaban congregándose en torno a Jesús, cuyas enseñanzas resonaban como un eco en las montañas. Cada palabra suya tenía el peso de la verdad y la promesa, dejando a muchos cautivados, mientras sus corazones se llenaban de expectativa y algunos de dudas y recelo. No obstante, había un susurro que se arrastraba entre la gente, la sospecha del origen de su autoridad, la inquietante pregunta acerca de su naturaleza. ¿Acaso no es el hijo del carpintero?, murmuraban. En una sinagoga de Nazaret, los líderes religiosos sintieron el peso de este nuevo movimiento que Jesús encabezaba. Se reunieron para discutir el creciente temor que sentían. Este Jesús está alterando el equilibrio del pueblo. Si sigue así, nuestra influencia se desvanecerá, decía uno de ellos, mientras tocaba su túnica con inquietud. En sus corazones, la condenación estaba en silencio, pero los planes eran evidentes. Se estaban preparando para desafiar la autoridad de Jesús, poniendo a prueba su enseñanza y proclamando la ley de Moisés con fervor renovado. Simultáneamente, el eco del testimonio de Juan seguía resonando por las orillas del Jordán. El que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Yo no soy digno de llevar su calzado, proclamaba, reflejando la percepción celestial de su misión. Sus seguidores, llenos de fervor, se preguntaban cada vez más sobre la identidad de aquel que había desatado su anhelo por lo divino. Y fue en medio de estas tensiones que Jesús decidió ir a Capernaum, al lado del lago de Genesaret, donde miles estaban hambrientos, no solo de pan, sino de una revelación que llenara sus almas. Al llegar, vio a la multitud densa como un bosque, esperando ansiosamente. Jesús, mirando a su alrededor con compasión, alzó la voz: «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». En sus palabras había un poder transformador. Muchos, tocados por su presencia, sintieron que sus corazones eran reintegrados a la esperanza, mientras otros, especialmente los fariseos, se llenaban de indignación. «¿Cómo puede este hombre decir tal cosa?», se cuestionaban entre ellos. Pero la atención de Jesús se dirigió a los apóstoles, a quienes preguntó: «¿Y ustedes qué dicen? ¿Acaso también querrán irse?». Simón Pedro, siempre valiente, respondió con una fe que no deseaba ser apartada: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna». Este momento sagrado marcó la unión entre el divino y lo humano, donde la fe se entrelazaba con la revelación. Mientras tanto, en el corazón de Jerusalén, un hombre de gran posición, Nicodemo, se encontraba en la oscuridad de la noche buscando respuestas. El peso de la tradición lo había llevado a una búsqueda desesperada del significado de la vida, y el rumor que giraba sobre Jesús lo había llevado hasta allí. «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él». Con esas palabras se abrió el diálogo de lo profundo a lo sublime. Jesús, con toda la autoridad del cielo, le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Esta declaración no solo era un desafío a la comprensión de Nicodemo, sino también el comienzo de una revelación monumental que resonaría por generaciones. Así, mientras Jesús continuaba su ministerio, cada encuentro, cada revelación y cada desafío se convertían en flechas disparadas hacia el cumplimiento de un plan mayor, orquestado por el Creador. Pero el cielo aún guardaba el misterio de la culminación de todo. ¿Cómo se manifestaría el propósito de Dios en la historia de su pueblo, en la carrera de su Hijo? La expectación crecía, y la sombra del sacrificio se acercaba, a medida que el reloj del destino marcaba inexorablemente la hora de la redención.
Mientras los vientos del desierto susurraban entre las gentes, el eco del mensaje de Juan el Bautista resonaba aún en los corazones de muchos. Había sido un enviado, un profeta consagrado, que había preparado el camino ante el Señor. Su voz, llena de fervor, seguía llamando al arrepentimiento. «Convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Sus palabras penetraban las almas, y los que acudían a él en busca de purificación eran sumergidos en las aguas del Jordán, simbolizando un nuevo renacer. En las profundidades del corazón de aquellos que recibían el bautismo, una inquietud se despertaba. El pueblo anhelaba la llegada de uno que traería salvación y liberación. Sin embargo, la confusión también crecía en medio de la expectación. Algunos se preguntaban, ¿es este el Mesías o debemos esperar a otro? Las interrogantes flotaban en el aire como nubes cargadas de tormenta. Mientras tanto, en medio de la clandestina y creciente oposición de los líderes religiosos, la figura de Jesús empezaba a ser vista con creciente desdén. Su fama se esparcía como fuego en estopa. Cada milagro, cada enseñanza, cada acto de compasión desafiaba las normas establecidas y la autoridad que los fariseos habían mantenido con tanto celo. Ellos le observaban desde las sombras, sus corazones llenos de celos y odio, pero aún así sentían el tirón inexplicable del misterio que les rodeaba. Un día, mientras Jesús caminaba junto al lago de Genesaret, una multitud se agolpaba a su alrededor, con la esperanza de ser sanada y liberada. Un leproso, con su piel desgastada y su rostro marcado por el sufrimiento, se acercó a él con fe absoluta. «Señor, si quieres, puedes limpiarme». La compasión se desbordó en el corazón de Jesús, y extendiendo su mano, tocó al leproso y le dijo, «Quiero, sé limpio». Y al instante su lepra desapareció, dejando a la multitud asombrada, preguntándose quién era realmente este hombre que tenía poder sobre la enfermedad y la muerte. Entre los que observaban estaban los líderes que habían estado en Nazaret. Mirándose unos a otros, empezaron a murmurar, «¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Este hombre se está haciendo igual a Dios». En sus corazones, el rencor y la incredulidad se estaban enraizando profundamente. No obstante, el mensaje de Jesús continuaba expandiéndose. A medida que anunciaba el amor y la gracia del Padre, los corazones de muchos eran tocados. Los ciegos veían, los sordos oían y los muertos eran resucitados. Los discípulos, al ver estas maravillas, comenzaron a comprender que en él se cumplían las profecías de los antiguos, y su asombro crecía. Pero el Creador, en su sabiduría infinita, sabía que el camino hacia la redención estaba sembrado de sufrimiento. En una noche solitaria, Jesús se retiró a orar, buscando fortaleza y dirección. «Padre, si es posible, pase de mí esta copa», clamaba su alma en angustia, mientras el sudor caía de su frente como gotas de sangre. La cruz se cernía inminentemente en su futuro, un sacrificio que no solo revelaría su amor, sino también la pluma del destino que cambiaría el rumbo de la humanidad. Mientras tanto, en la mente de Juan el Bautista, los ecos de su propia proclamación resonaban. «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». En este plano divino se revelaba el hilo conductual de la promesa de salvación, un llamado a la fe que uniría a la humanidad con su Creador. La pregunta que permanecía en el aire era, ¿podrían los corazones endurecidos de los fariseos abrirse ante la majestad de aquel que venía en el nombre del Señor? El cielo guardaba silencio, mientras el plan soberano de Dios comenzaba a desvelarse lentamente. Un nuevo nivel de tensión aguardaba en la sombra, a la espera del cumplimiento de la promesa divina que contrarrestaría toda incredulidad. ¿Qué revelación surgiría de la oscuridad al amanecer de un nuevo pacto?
Al alba, las olas del lago de Genesaret reflejaban un cielo radiante, pero en las almas de muchos la inquietud persistía. Los corazones que habían sido tocados por las enseñanzas de Jesús temblaban entre la esperanza y la incertidumbre. A medida que se dispersaban de la multitud que había presenciado el milagro del leproso, los seguidores no solo compartían asombro, sino también la intriga por el destino que aguardaba al Maestro. Los discípulos, ahora testigos del poder de Jesús, comenzaban a comprender la magnitud de su misión. Pedro, con su ferviente entrega, se acercó a sus compañeros. Sus ojos resplandecían de una mezcla de temor y asombro. ¿Qué significa esto que estamos viendo? ¿Es realmente el elegido?, preguntó, su voz temblando, mientras contemplaba a la figura ensombrecida de Jesús, rodeada de seguidores. Sin embargo, no todos compartían el mismo asombro. Entre la multitud, los fariseos se arremolinaban en un sinfín de conspiraciones oscuras. ¿Cómo es posible que este hombre esté haciendo estas cosas y aún aflorezcan dudas entre el pueblo? Uno de ellos murmuró, mientras otro replicaba: la multitud es ciega, arrastrada por su propia desesperación. Debemos actuar contra esta revolución, pues está erosionando nuestra autoridad. En los días que siguieron, Jesús anunció un poderoso radical cambio en la ley de Moisés, un mensaje audaz que resonaba en el corazón de aquellos que anhelaban redención. Han oído que se dijo, pero yo os digo, proclamaba con autoridad, presentando un nuevo pacto que nada tenía que ver con el antiguo sistema de ritos humanos. La carne era confrontada con la divinidad, y los códigos de conducta eran reinterpretados por el amor incondicional del Padre. Con cada palabra un peso caía sobre los fariseos, quienes ya no podían ignorar el creciente movimiento que desafiaba su control. ¿Será culpable el hombre que sana en el día de reposo?, se discutía en secreto. Y el eco de la pregunta resonaba en los oídos de muchos. Era un dilema que quebrantaba la conciencia de aquellos que, a pesar de su ciencia en las Escrituras, se mantenían aferrados a la letra, sin poder ver al espíritu de la ley. Una mujer, con un pasado de desdicha, se acercó a Jesús en la sinagoga mientras proclamaba su mensaje. Con lágrimas en sus ojos, ella quebrantó su silencio. «Señor, salvo tú, ¿quién nos puede salvar?». Sus palabras, llenas de sinceridad, se unieron a la corriente creciente de anhelo que se apoderaba de la multitud. «Ea», Jesús le respondió, «tu fe te ha salvado. Ve en paz». La transformación en su corazón alumbró la esperanza en los demás. Mientras tanto, algo feroz estaba a punto de desencadenarse. Los líderes religiosos, temerosos de perder su lugar y poder, comenzaron a tramitar un secreto juicio. «Esta revolución debe detenerse», afirmaba el principal sacerdote. «Si lo dejamos seguir, todos creerán en él y perderemos nuestra propia gente». La sombra del sacrificio acechaba cada vez más cerca, y los planes celestiales se alineaban con la desesperación humana. En la soledad de su celda, Juan el Bautista empezaba a sentir la angustia de su encierro. «¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro?», envió un mensajero a preguntar, anhelando una confirmación en medio de su prisión. Jesús, al recibir la pregunta, miró al cielo y supo que un nuevo giro del destino humano se avecinaba. Era un momento que marcaría la historia, un testamento a la fe y a la revelación del Cordero. «Id y decid a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados y a los pobres es anunciado el Evangelio». Su respuesta resplandeció como faro en la oscuridad, dejando en el aire la certeza del cumplimiento de las antiguas profecías. Y así, mientras las aguas de la fe comenzaban a moverse con más fuerza, la pregunta persistía. ¿Cómo se entrelazarían los hilos de la traición y el sacrificio en el desarrollo del plan soberano de Dios? La danza del destino se intensificaba, y las sombras
Ya no podían evitar lo inevitable. ¿Qué desenlace aguardaría? ¿Y cuál sería el verdadero significado de aquel sacrificio que en su esencia desataría la salvación para muchos? La revelación estaba en la puerta y el cielo se preparaba para responder. Las primeras luces del nuevo día comenzaron a filtrarse en la región de Galilea, y la atmósfera era pesada con la expectación, como si toda la creación respirara en un tenso silencio. Jesús, por su parte, se retiró a solas en un monte cercano, buscando la guía del Padre en la soledad de aquel amanecer. Sus discípulos, aún inmersos en el asombro de los últimos acontecimientos, se fueron acercando, buscando respuestas a las preguntas que los atormentaban. «Maestro», fue Pedro quien rompió el silencio, «¿cómo podemos discernir la verdad en medio de tantas voces que nos rodean? Los hombres de la ley parecen tambalearse ante tus palabras, y tu mensaje flota en el aire como un perfume dulce que confunde a los fariseos». Su voz era un eco de inquietud y curiosidad. «Es en el corazón, Pedro», respondió Jesús mirando al horizonte, donde los primeros destellos de luz tocaban las aguas del lago. «De la abundancia del corazón habla la boca, y muchos solo ven lo que quieren ver. La luz está aquí, pero algunos prefieren las sombras. No se puede seguir a Dios y a los hombres simultáneamente». Mientras tanto, lejos de la tranquilidad del monte, la fermentación del conflicto crecía. Los sumos sacerdotes, con su consejo en plena agitación, se reunían bajo la penumbra del templo, deliberando sobre cómo detener a aquel que estaba desafiando sus tradiciones. «Este hombre», decía Caifás con voz firme, «presenta un peligro real. Si no hacemos algo pronto, los romanos vendrán y tomarán lo poco que tenemos». Esa misma tarde, entre murmullos, se escuchó el eco de la traición. Uno de los discípulos, un hombre que había caminado junto a Jesús y había visto su poder, comenzó a meditar en la oferta de los fariseos. Las monedas relucían con la tentación del oro, un chisporroteo que encendía su ambición interna. Judas Iscariote, con su corazón dividido, buscaba una salida a sus propias luchas, sin ver que sus acciones desencadenarían el dramático desenlace del sacrificio. El pueblo, sin embargo, seguía buscando. Más allá de la conspiración, en la sinagoga de Cafarnaúm, las multitudes se apretujaban al saber de la llegada de Jesús. La noticia de sus milagros y enseñanzas se había esparcido como fuego en las secas ramas. Una vez más, la fe florecía entre los desesperados. Una mujer, quien había sido por años objeto de desprecio, se atrevió a suscitar un clamor: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Oídos atentos, el clamor reverberaba. Las palabras de suplicante encontraron respuesta en Jesús, quien, viendo su fe, se detuvo. «Tu fe ha salvado tu alma», proclamó, y al instante un grito de júbilo elevó el aire. La historia de esta mujer nunca volvería a ser la misma. Sin embargo, la sombra del juicio se cernía. Entre intercesiones y sanaciones, los fariseos se reunieron, observando con saña. ¿Qué haremos con este Jesús? Si permitimos que continúe, perderemos nuestra posición y nuestro pueblo. Las palabras amenazaban con causar un quiebre espiritual en el corazón de muchos. Y mientras el cielo se oscurecía, resonaban en el aire las palabras de Juan el Bautista, quien en su prisión había profetizado sobre la venida del Mesías. «He aquí el Cordero de Dios», murmuraba entre sus pensamientos, como un eco lejano, no comprendiendo aún la magnitud de su propio papel en el plan divino. Así, en la intersección de fe, sacrificio y traición, el tiempo avanzaba hacia un clímax apuntado por los labios de los profetas. Los caminos de los hombres se entrelazaban con la soberanía de Dios y la pregunta flotaba en el aire: ¿cómo se manifestaría el reino prometido en medio de tanto tumulto?
A medida que los destinos se forjaban, la conocida promesa de redención se desenredaba en un hilo de esperanza tejida con la sangre del sacrificio inminente. Estaba el pueblo listo para lo que estaba por venir. La revelación aún aguardaba su hora. La luz del sol ascendía lentamente sobre la escena de Galilea, mientras Jesús descendía del monte. Su rostro radiante reflejaba la paz que había encontrado en la comunión con el Padre. Los discípulos, con los corazones aún inquietos, se agruparon a su alrededor, deseosos de escuchar más de su sabiduría divina. «Maestro», comenzó Andrés, su voz temblaba con la ansiedad acumulada de los días pasados. «¿Cómo debe prepararse el pueblo para lo que está por venir? Sentimos que algo grande se gestará, pero la oscuridad también se cierne sobre nosotros. En verdad, os digo que los corazones de muchos serán confrontados», respondió Jesús con un aire grave. «El camino hacia la gloria está cubierto por la sombra del sacrificio. Muchos se desalentará, pero aquellos que persistan en la fe serán elevados». Las palabras de Jesús resonaron como un eco en el corazón de los discípulos. Mientras tanto, en el templo, el consejo de los sumos sacerdotes debatía acaloradamente sus próximas acciones. «Este hombre de Nazaret debe ser neutralizado», insistía Caifás, su mirada fija en aquellos que lo rodeaban. «Sus palabras están sembrando división. Si lo dejamos ser, destruirá nuestras enseñanzas y costumbres». En este tenso ambiente, Judas Iscariote se encontraba en un rincón, luchando con su decisión. Sabía que el dinero ofrecido por los fariseos era una traición a su maestro, pero el brillo del oro nublaba su juicio. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para satisfacer su necesidad y desesperación? La voz de su conciencia comenzó a susurrarle. ¿Es esto lo que buscas, Judas? ¿Las monedas o la salvación? Mientras tanto, el clamor de la multitud en Cafarnaúm crecía. La gente venía de todas partes, atraída por la esperanza que brotaba de las palabras y las acciones de Jesús. Una niña, la hija de un destacado fariseo, se abría paso entre la multitud, con fe radiante en su corazón. «Maestro, necesitamos tu ayuda. Mi padre está enfermo, y solo tú puedes sanarlo». Jesús, al escuchar su clamor, su espíritu se conmovió. «No temas, pequeña, tu fe te ha salvado». A medida que se acercaba, la atmósfera se cargaba de anticipación. Los corazones esperaban un milagro, y Jesús afirmó con seguridad: «La salvación no solo es para los sanos, sino para todos los que claman con fe». Pero detrás de las escenas de esperanza, las sombras se alargaban. Los fariseos, aún en el templo, comenzaron a fraguar un plan. Una noche, mientras se reunían, un mensaje llegó a sus oídos. «Juan el Bautista ha hablado de un cordero. Puede que él sea el Mesías». «¿Pero quién es este Juan?», interrumpió un anciano sacerdotal. «Cada día sus palabras cobran poder, mientras nuestras autoridades se desploman ante su mensaje de arrepentimiento. Debemos capturarlo antes de que sus palabras echen raíces», advirtió otro. «Si el pueblo se aferra a su mensaje, perderemos el control sobre ellos». Así, el tiempo avanzaba hacia un punto de quiebre. La libertad del pueblo pendía de un hilo, no solo por la opresión romana, sino por la presión de su propia religión. Los discípulos de Jesús sintieron que se acercaba un día de decisiones difíciles, donde el costo de seguir al Maestro se convertiría en una prueba de fe. Cuando la noche caía, Jesús, en la quietud de la oscuridad, buscó una vez más la guía de su Padre. Sus ojos se elevaron al cielo y una voz resonó en su corazón. «El Cordero de Dios será sacrificado y a través de esa sangre las cadenas serán rotas». La revelación caía sobre él como un manto y en su pecho latía un amor incondicional por el pueblo. «Ha llegado el momento», murmuró con fervor, «donde la gloria de Dios se manifestará a través del sufrimiento».
El destino del mundo pendía de un fino hilo, y aunque la tormenta se acercaba, la promesa de redención brillaba intensamente. Mientras la noche envolvía la tierra, un nuevo amanecer, lleno de esperanza y de revelación, estaba a punto de surgir sobre la historia de la humanidad, un plan divino esperando ser descubierto en toda su magnitud. Las estrellas titilaban en el vasto manto del cielo, mientras un nuevo día comenzaba a despuntar en el horizonte. En el desierto, lejos de la multitud bulliciosa, Juan el Bautista se encontraba solo, sumido en la profunda contemplación de su misión divina. Su voz había resonado como un trueno en el corazón del pueblo, llamándolos al arrepentimiento. Cada día, su dedicación se tornaba más ferviente, mientras él preparaba el camino para el que había de venir. Una mañana, al descender las aguas del Jordán, Juan se sintió abrazado por la presencia de Dios. «El tiempo se ha acercado», murmuró, reconociendo la urgencia en su mensaje. Los rostros del pueblo, de rostros cansados y corazones quebrantados, llenaban la ribera buscando redención. Él sabía que era su deber prepararles el camino, aunque también sabía que su mensaje traería consigo un desafío colosal. «Yo no soy el Cristo», repetía Juan, a quien quisiera escucharlo, «pero yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor». Su voz resonaba en cada oído, mientras miradas expectantes se posaban en su figura austera, vestida de piel de camello. Ante él, los corazones se comenzaban a transformar, y muchos sentían un ardor en su pecho, sintiendo que la esperanza quizás no era en vano. Un día, mientras predicaba, avistó a Jesús acercándose en la distancia, y el aire se tornó eléctrico con una expectativa palpable. «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo», declaró Juan, señalando a Jesús con una mano firme. En ese momento, las palabras y profecías se entrelazaban, y el corazón de los que escuchaban fue traspasado por el peso de la verdad. Algunos miraron asombrados, otros intercambiaron miradas de duda, pero el eco de la proclamación resonó con autoridad. Mientras el tiempo transcurría, no todos fueron bienvenidos a este mensaje de cambio. La ira de los líderes religiosos brotaba como un volcán a punto de erupción. «¿Quién es este que se atreve a desafiar nuestra autoridad?», murmuraban entre ellos. Los fariseos urdían un plan oscuro, sintiendo que el tiempo se les acababa. La sombra del Cordero se expandía, y su luz iluminaba los rincones escondidos de la sociedad, sacudiendo hasta las estructuras más firmes. Juan percibió la creciente tensión. «Es necesario que él crezca y que yo disminuya». Resonaban sus palabras con una gravedad profunda. Creyendo firmemente en la misión divina de Jesús, supo que había llegado al clímax de su preparación. A pesar del tumulto en su alma, un sentido de paz lo envolvía, ya que sabía que su trabajo era anunciar, no ser el centro. Sin embargo, en la clandestinidad, Judas comenzó a enredarse más en los hilos oscuros del consejo religioso. Frustrado por sus propias luchas internas y la avaricia que lo seducía, su traición se dibujaba en su corazón. Al revelarse a sí mismo a un grupo de fariseos, ofreció sus servicios con la promesa de dinero brillando ante sus ojos. Este Jesús no puede ser el Salvador que esperan. Resumaba en sus palabras con un fervor extraño, cegado por su deseo. Aunque las corrientes de la noche se oscurezcan, la luz está viniendo, murmuró Juan entre sus pensamientos. Preparad el camino, porque las profecías se están cumpliendo. En cada acción, en cada palabra que decía, el destino se tejía con hilos de esperanza, y los corazones anhelaban el cumplimiento divino. Un silencio profundo inunde el desierto mientras Juan se preparaba para el siguiente encuentro con su maestro. Algo monumental se estaba gestando,
un giro que llevaría a muchos a la fe y a otros a la condenación. En la soledad de su mente, una pregunta persiguió su espíritu. ¿Estamos listos para aceptar el sacrificio del Cordero? Así, Juan se mantuvo firme, recordando la promesa del Dios que salvaba, el pacto de redención que estaba a punto de ser revelado en todo su esplendor. En el aire pesaba el murmullo de lo que estaba por venir. Mientras el cielo se preparaba para abrirse sobre la tierra y las semillas de la verdad comenzaban a germinar, las sombras eran profundas, pero la luz del Mesías estaba flotando en el horizonte a la espera de ser revelada en su totalidad. A medida que el tiempo avanzaba, el viento del desierto susurraba avisos sutiles a aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Juan el Bautista, en su misión divina, continuaba llamando a la conversión y arrepentimiento de un pueblo que a menudo se sumía en la desesperanza. Su voz resonaba como un eco perpetuo en el vasto silencio, un llamado a volver a la pureza de la fe que habían abandonado. «Es necesario que el pueblo despierte», reflexionaba Juan, sintiendo la carga de su llamado profético. «El reino de los cielos está cerca, la redención se aproxima». Mientras tanto, en las tierras de Galilea, la figura de Jesús florecía como una luz brillante en medio de la oscuridad. Allí, en la sinagoga, cada palabra que pronunciaba generaba un eco. Ellos percibían en él algo más que un simple predicador. Sentían el peso de la autoridad celestial sosteniendo su mensaje. «¿Quién es este que habla con tal poder?», se preguntaban unos a otros, asombrados y desafiando la lógica que alguna vez habían conocido. Sin embargo, las sombras de la incredulidad comenzaban a erigirse como un muro en sus corazones, dificultando la realización de la verdad. Un día Jesús, sintiéndose impelido a llevar su mensaje más allá, decidió ir a la orilla del mar. La multitud lo siguió, ansiosa por recibir la vida que fluía de su ser. Mirando a aquellos que estaban asediados por la desesperación, sintió una profunda compasión. «¿Quién de vosotros, si su hijo o su buey cayera en un pozo, no lo sacaría?», les preguntó, desafiando su interpretación del día de reposo. La sabiduría en su voz resonaba como un tambor en sus conciencias, pero la resistencia era feroz. Mientras tanto, en los oscuros rincones de Jerusalén, los líderes religiosos, confrontados por la creciente popularidad de Jesús, trazaban planes desesperados. «Si no actuamos rápidamente, perderemos nuestra influencia», murmullaban en secretos oscuros, sintiendo que el tiempo se les escapaba entre los dedos. Caifás, el sumo sacerdote, miraba a los demás con una determinación férrea. «Debemos encarcelar a Juan y a Jesús. Este mensaje de salvación está arruinando lo que hemos construido». Las tensiones aumentaban cada día. En medio de esto, Juan, aún en su prisión, reflexionaba sobre el destino de su labor. ¿Soy yo el que esperaba o debo esperar a otro?, se cuestionaba mientras las sombras de su celda le sobrecogían. Un mensajero fue enviado a Jesús, llevando consigo la pregunta llena de angustia del profeta. Los discípulos de Jesús, que estaban cada vez más involucrados en los eventos que se desarrollaban, volvían a casa de piernas cansadas pero corazones llenos de asombro y expectativa. «Maestro», decía Pedro, «las leyendas hablan del Mesías que ha de venir, pero ¿realmente crees que este es el momento?». Algunos dudan. Cuando el mensajero llegó con el cuestionamiento de Juan, Jesús miró a la multitud, vio sus múltiples necesidades y experimentó la lucha de la incredulidad en medio de la revelación. «Id y decid a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados», respondió Jesús, mostrando el cumplimiento de las profecías a medida que la luz del reino comenzaba a brillar. «En verdad os digo que, entre los nacidos de mujer,
No hay nadie mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Estas palabras allí pronunciadas tenían eco de eternidad, revelando que el plan divino no solo abarcaba la redención, sino que también exaltaba el papel del profeta en la historia de salvación de Dios. A medida que las horas caían y se tornaban en la azul profunda de la noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, la tensión de la traición y el sacrificio palpitaba en el aire. ¿Qué rumbo tomaría esta historia sagrada? ¿Aceptarían al Cordero de Dios o continuarían atrapados en las sombras de su incredulidad? La revelación de la gloria de Dios aguardaba detrás de cada esquina, y la pregunta finalmente emergía: ¿quién realmente estaba preparado para lo que iba a suceder? El reloj del destino se movía inexorablemente hacia su momento culminante, y el plan soberano de Dios estaba a punto de desatarse en toda su magnitud.